Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la séptima semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir de que existía el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un espíritu de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debía creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 67 y el responsorio es: cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan, y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. Ante el Señor su Dios gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor toquen la cítara. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre estará conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor.
Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. En esta primera lectura tenemos ya a Pablo en la tercera jornada misionera. La semana pasada, al fin de la semana pasada, Pablo regresaba de Corinto, pasando por Éfeso, yendo hacia Antioquía y después terminaría en Cesarea, al norte de Israel. Y quizás, aunque los Hechos de los Apóstoles no nos dicen, quizás fue de visita también a Jerusalén para verse con los líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén, que era el cuerpo de liderazgo de esta comunidad naciente cristiana. Pero los Hechos de los Apóstoles no nos menciona si después de terminar la segunda jornada si fue a Jerusalén, pero sí nos dice que fue hasta Cesarea, que está al norte de Israel. Y ahora en esta primera lectura, pues tenemos ya el comienzo de la tercera jornada. En los previos viajes, Pablo se había embarcado del puerto de Antioquía, pero esta vez no, se va de Antioquía, pero por la parte norte de lo que hoy en día es Turquía, y pasa por Frigia y llega a Éfeso por la parte norte. Recordamos que en la segunda jornada misionera el Espíritu Santo le decía a Pablo que no fuera a esta región donde se encuentra Éfeso, y Pablo se brinca a esta área cuando tiene una visión donde un joven de Macedonia le dice que vaya a Macedonia, que es donde lo encontramos la semana pasada en su segunda jornada misionera. Así que en esta tercera jornada misionera, Pablo ya se introduce hacia esa región que en la segunda jornada el Espíritu Santo le decía que no fuera. Ahora ya se adentra más profundo en esta región en la cual se encuentra la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad importante del Imperio Romano en aquel entonces y se le comparaba en importancia a la ciudad de Alejandría, que fue la capital y que aún sigue siendo la capital de Egipto. Y se comparaba también en importancia por su comercio, por su política y también por la diversidad religiosa que existía en Éfeso. También nos dicen los comentaristas del Nuevo Testamento que fue en Éfeso donde Pablo escribe varias de las cartas a las comunidades que él fundó, particularmente a la de Corinto, especialmente la primera carta a los Corintios. Y después también a los Gálatas, que está un poquito al sur de Éfeso, y también se cree que muy posiblemente también escribió la carta dedicada a los filipenses, en la ciudad de Filipo, donde Pablo ahí conoció a Lidia. Recordamos aquella mujer comerciante que vivía de la producción de tela de púrpura, vestida solamente por la gente rica, y que muy probablemente en su casa se estableció la iglesia cristiana ahí en Filipos. También Éfeso viene siendo el lugar donde Pablo dedica mucho más tiempo. Nos dicen los comentaristas que dedicó más de 2 años y 3 meses en esta famosa ciudad de Éfeso. Así que esta ciudad es una de las comunidades importantes que se fundaron. Quizás no fue Pablo quien la fundó, porque previo a Pablo ya sabemos de que un tal Apolo, que se menciona también en esta lectura, ya había estado ahí. Este Apolo es un judío cristiano de Alejandría que había sido medio formado en el cristianismo y que después él, con un don de predicación impresionante, pues llegó a Éfeso y ahí compartió la fe. Pero en Éfeso ahí se encontró con Priscila y Aquila. Recordamos a esta pareja que Pablo los conoció en Corinto porque habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio. Y esta pareja de Aquilas y Priscila se regresaron de Corinto junto con Pablo
y en Éfeso ellos se quedaron ahí y Pablo se regresó a Antioquía y después a Cesarea. Y entonces llega este hombre, Apolo. Y Apolo, como mencioné antes, era un tremendo predicador, y cuando Aquilas y Priscila lo escuchan, lo toman a un lado y se dan cuenta de la pobre formación que él había tenido, que aunque tenía muchas buenas intenciones, tenía una formación muy pobre en Cristo. Entonces, Aquilas y Priscila lo toman y lo hacen profundizar más en el conocimiento de Jesucristo. Y aquí entra un tema muy interesante, porque saldrá en esta lectura de aquellos que habían solamente sido bautizados con el bautizo de Juan el Bautista. Hay una religión que aún existe hoy en día que se les llama el mandeísmo o sabianismo, que tienen a Juan el Bautista como el profeta principal en su religión y que lo ven como un tipo de Mesías, ¿no? Y estos seguidores del mandeísmo o mandeos hoy en día aún existen. Muchos de ellos vienen de la parte sur de lo que hoy en día es Irak. Personalmente yo conocí a un hijo de una familia de mandeos cuando viví en la misión de San Gabriel. Era el joven que atendía a los servicios de internet en nuestra parroquia. Un joven muy inteligente, alto, típico iraquí. Y aunque él no seguía religiosamente la religión de sus padres, por curiosidad me contó acerca de la religión de sus padres, y me enteré ya después, ya investigando, que eran mandeos, ¿no? Y que trazan en cierta parte sus fuentes religiosas a Juan el Bautista, y que los que salen en esta lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, que empieza hacia el fin del capítulo 18 y termina con lo que escuchamos hoy en la primera lectura, que estos que se mencionan que solamente habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista, de que muy probablemente de que quizás eran mandeos y que quizás habían escuchado acerca de Jesús pero que no habían recibido ninguna formación, y que cuando Pablo se topa con ellos, pues les da el bautizo de Jesucristo y también del Espíritu Santo. Así que hay una conexión interesante, según los comentaristas que han tocado el tema a fondo, de la conexión entre los mandeos y los cristianos. No se cree que Juan Bautista sea el fundador de esta religión, sino que es visto como el profeta principal de ellos y también como un cierto Mesías, ¿no? Así que hay una conexión muy interesante de los mandeos que hoy en día aún existen. Repito, muchos de ellos son de origen iraquí. Dice la primera lectura: en aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Así que Pablo se lanza en su tercera jornada misionera y de pasada pues va visitando a las comunidades que él ya había fundado en su primera y segunda misión misionera de evangelización, y después ahora en esta ya se adentra más a la región que en la segunda jornada de misión el Espíritu Santo le impidió que fuera, y es ahora donde se encuentra la ciudad de Éfeso, donde Pablo va. Ya de regreso de su segunda jornada, él visitó a Éfeso, pero muy brevemente, pero les dijo que regresaría. Así que ahora en esta tercera jornada de evangelización dedica más de 2 años Pablo aquí en Éfeso. Y ahí es ahí donde se encontró con estos les llaman discípulos, que fueron bautizados con el bautismo solamente de Juan. Encontró allí unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos les respondieron: no,
Ni siquiera hemos oído decir que existía el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos le respondieron: el bautismo de Juan. Nuevamente, se creen, algunos comentaristas dicen que estos discípulos con quien se topa Pablo en Éfeso quizás hayan sido mandeos, seguidores de Juan el Bautista, que aún hoy en día existe este grupo religioso. Muchos de ellos, después de la guerra de Irak, migraron a California, donde hay un grupo grande de ellos, particularmente en la parte sur de California, en torno a San Diego. Así que Pablo les dice: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Así que ya Apolo había estado ahí en Éfeso, y cuando Aquilas y Priscila lo escucharon, pues le dieron una formación más completa a él, y después lo mandaron a Corinto. Así que mientras Pablo está aquí en Éfeso, Apolo está en Corinto. Y Apolo parece que se convirtió en un predicador excepcional, porque tenía ese don de la predicación. Ya en las cartas de San Pablo también saldrá el nombre de Apolo, ¿no? Dice: al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres, ¿no? Esta es la experiencia que entre grupos de carisma o carismáticos se vive esta experiencia de hablar en lenguas y profetizar. ¿Qué es esto de hablar en lenguas y profetizar? No hay forma de describirlo. A veces no son lenguas tal y como nosotros podemos decir el español, el inglés, el francés. No, es una serie de sonidos que producen que no son inteligibles, pero que para aquellos que tienen el don de interpretación, pues dice que pueden interpretar lo que uno en lenguas puede hablar. Hay muchas opiniones en lo que significa esto, ¿no? Ya Pablo habla de estos dones, de que si son de Dios, pues bendito sea Dios, pero si no hay nadie que pueda interpretar lo que se habla, pues de nada sirve de que se hable en lenguas si no hay alguien que lo pueda interpretar fielmente lo que se dice o lo que se puede profetizar, ¿no? Así que Pablo mismo tiene ciertas ideas acerca de estos dones. Algunos comentaristas biblistas dicen que estos dones fueron más específicos a la época de los apóstoles, pero que después con el tiempo estos dones han desaparecido. Desde el movimiento carismático, desde los 60, pues se ha reavivado esta experiencia como experiencia fundamental que se ve en aquellos que quizás fueron introducidos a la religión de niños, pero que después nunca vivieron una fe activa, una fe que impactara sus vidas, y que después ya de grandes pues tienen lo que le llaman un volver a nacer en Cristo o nacer en el Espíritu Santo. Y esta es una experiencia muy real de personas que vuelven a tocar fondo en su fe, quizás por primera vez, aunque hayan sido bautizados de niños, pero que ya en su vida de adulto pues tienen una experiencia más intensa con Cristo y por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y es a estos dones a los que hace referencia cuando habla del don de lenguas y profetizar. Repito, leamos las cartas de San Pablo, que tiene ciertas ideas Pablo acerca de esto, que no los ve como fundamentales, que si Dios en el Espíritu Santo los da, alabado sea Dios, pero no son fundamental ni necesarios para la vida cristiana. Si Dios los da, alabado sea Dios, pero no debe de ser algo que se debe de esperar de todos o que se utilice como un criterio para la vida cristiana, lo cual San Pablo no lo ve como eso.
Muy bien, continúa la lectura diciendo: durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Recordamos la experiencia de Pablo en Corinto, que ahí la comunidad judía lo rechazó completamente y Pablo tomó la decisión de decir: desde hoy en adelante ya me enfocaré solamente en los paganos, o sea, en los no judíos, porque la comunidad judía en Corinto lo había rechazado totalmente. Pero vemos que Pablo no abandonó ese proyecto de llevar el evangelio primero a la comunidad judía, porque el reino de Dios se anunció primero entre los judíos y para los judíos paganos segundos. Y esta es la idea que Pablo defiende también en sus cartas, y que aquí lo vemos también manifestado, que aunque en Corinto parece, por su frustración con la comunidad judía ahí, que abandonó el proyecto de seguir hablando en las sinagogas de ellos cuando fue rechazado totalmente. Pero aquí en Éfeso lo vemos que nuevamente él sigue yendo a las sinagogas para compartir el mensaje de la buena nueva de Cristo, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el enviado. Pues hay mucho todavía que podemos decir acerca de Pablo en Éfeso. Recordamos que aquí fue en Éfeso donde Pablo dedicó más de 2 años y que por tanto pues fundó y dedicó mucha energía para la formación de esta comunidad. Ya en su regreso de esta tercera jornada, Pablo tiene una escena muy emotiva cuando se despide de ellos, que va él de regreso a Jerusalén, porque sabe que le esperan tiempos muy difíciles, ¿no? Y la comunidad de Éfeso pues lo despide con lágrimas y llanto, porque saben de que quizás Pablo irá a morir. Pero no, Pablo regresa a Jerusalén. Esto ya más adelante lo veremos, y finalmente él termina en Roma, donde él muere mártir. Ya como lo mencionamos también antes, es aquí en Éfeso de donde Pablo también escribe y envía varias de las cartas importantes que tenemos en el Nuevo Testamento, como la primera a Corintios, también a los Gálatas y probablemente a la de Filipos, a los filipenses. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan, capítulo 16. Nuevamente el contexto de este Evangelio es la última cena, donde Jesús da este discurso largo de despedida a sus discípulos y donde les repite muchas de las enseñanzas que ya les ha compartido previamente. Y en este último discurso largo, desde el capítulo 13 hasta fines del capítulo 17, pues Jesús está preparando a sus discípulos para su próxima salida, o sea, para su pasión, muerte, resurrección, y después su ascensión a Dios Padre y la venida del Espíritu Santo. Y los discípulos pues están tristes, están desconcertados, porque parece de que todas sus esperanzas en Él se les van entre las manos, ¿no? Tienen tantas esperanzas. Y Jesús le está diciendo que se tiene que ir, de que va a ser entregado, de que va a ser también abandonado por ellos mismos, y no saben qué hacer con estos. Y ya a finales de este capítulo 16, los discípulos parece que medio entienden y parece que están haciendo ya paz con sus palabras, pero sabemos que a fin de cuentas no han entendido, porque en el momento más crítico de Jesús, tanto Pedro lo negará como lo abandonará, como el resto de los discípulos, ¿no? Y Jesús los quiere confortar sabiendo de que Él sabe de que quizás serán desparramados, lo abandonarán por miedo, ¿no? Pero que después Él volverá para reunirlos y serán bautizados con el Espíritu Santo, que confirmará y convertirá ese miedo en valor, y después, por gracia de Dios, por fuerza del Espíritu Santo, ellos ya más allá del miedo, más allá de que puedan padecer las mismas circunstancias de Jesús, ser arrestado, ser entregado, ser crucificado o morir, ¿no?
salen a predicar públicamente que Jesús vive, ¿no? Y eso es lo que es la fuerza del Espíritu Santo que llevará a cabo en ellos después de la resurrección. Pero aquí, en este último discurso, Jesús, en lo más que puede, pues trata de confortarlos, sabiendo de que sus palabras de Jesús, el hombre, con sus palabras no será suficiente. Se requiere la gracia del Espíritu para que en cierta manera confirme y asiente y mueva a su pequeño rebaño para que realmente se identifiquen plenamente con la misión que Él desde el principio ha compartido con ellos. Dice, en aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí, estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte, ¿no? Notemos lo que dice, ahora sí no nos estás hablando en parábolas. Piensan que ya lo entienden, pero no lo entienden. Y piensan de que Jesús lo sabe de todo, pero ellos no lo entienden todo, definitivamente. Y que no necesitas que nadie te pregunte, dice. Y después dicen ellos, por eso creemos de que has venido de Dios. Y a estas palabras Jesús tiene una reacción fuerte, en la cual, en cierta expresión irónica, Jesús les dice, ¿de veras creen? ¿De veras creen? ¿Ya? Porque Jesús sabe de que en el momento crítico lo abandonarán. Dice, pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Se les ha de haber caído el corazón al escuchar estas palabras de Jesús, ¿no? Que lo abandonarán, lo dejarán solo. Ellos aún no conocen el terror de la persecución y la cercanía de la muerte, ¿no? Y por eso quizás Pedro, cuando escucha esas palabras de que Jesús iba a ser entregado, iba a ser crucificado, y Pedro le dice que él daría su vida, ¿no? Pero Pablo no conoce el terror del miedo ante la persecución y ante la posible muerte, ¿no? Que después ellos experimentarán y vivirán cuando Jesús sea arrestado y que él corre y lo abandonan. Jesús mismo también será probado en su confianza en Dios mismo. Aquí les dice a sus discípulos, sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Él sabe que sus discípulos no estarán en el momento crucial con él, pero que él no estará solo, pues estar solo de Jesús también será probado. También será puesta a prueba cuando Jesús está en la cruz y tenemos esas palabras dolorosas, palabras que salen de lo más profundo de Jesús, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Yo creo que no hay forma de imaginar. Quizás podemos imaginarnos qué es lo que Jesús vivió en ese momento crucial, ¿no? Pero es simplemente una imaginación, ¿no? El imaginar de un hombre en sus últimas, ¿no? De que humanamente parece que el mundo se ha colapsado en torno a él, que no solamente sus discípulos, que Dios mismo lo ha abandonado, ¿no? Pero es el momento culmine en lo cual Jesús, como toda persona que se encuentra en ese punto crucial donde tiene que jugárselas todas, o estás con Él aún hasta la muerte o no estás con Él, ¿no? Y es un punto crítico que solamente aquellos que lo han vivido pueden contarlo. Yo creo que no hay forma de imaginarlo. Solo aquellos que han llegado a ese punto culmine en lo cual sus vidas mismas cuelgan, como Jesús colgaba en la cruz, y a últimas, más allá del entendimiento, más allá de la razón, decir, no sé, Señor, no sé, Dios mío, cómo tú estás en medio de esto, pero en ti confío, ¿no? Y esas palabras de Jesús duras, pues que quizás nos desconciertan, pero no, son palabras muy humanas de un hombre que llega a ese punto culmen en lo cual dice, ¿estarás aquí o no estarás, Señor?, ¿no? Pero que a últimas, esa entrega de Jesús a Dios, esa
donación de sí mismo por la salvación del mundo y en confianza y en obediencia a Dios Padre, pues a últimas no puede ser rechazado, y por eso Dios lo resucita. Es una ofrenda de amor de sí mismo, y el amor nunca puede ser destruido, nunca puede ser enterrado, porque tarde o temprano resucita, ¿no? Así que Jesús mismo será probado en la cruz, ¿no? Al colgar en la cruz, habiendo sido abandonado por sus propios discípulos, ¿no? Y es momentos en los cuales nadie más puede hablar por ti. Nadie más puede dar un sí por ti, y es donde cada uno de nosotros tenemos que jugárnoslas del todo, decir, o estoy o no estoy contigo, ¿no? Aunque todo en torno a mí me dice todo lo contrario, pero es algo que solamente cada persona, cada hombre, cada mujer tiene que vivirlo y responder claramente en ese punto crucial, si verdaderamente nos las jugamos todas, venga lo que venga, aunque no entendamos, aunque no tengamos razón o motivo el porqué de las cosas, pero que a últimas es un salto de fe que dice, confío en ti. Y es lo que Jesús mismo vivirá en el punto crucial colgando en la cruz. Dice, en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Y esto es donde nosotros también hemos de colgar nuestra fe y esperanza, ¿no? De que Jesús venció al mundo, de que por más violencia que cayó sobre él, por más odio, por más rechazo, el mundo no pudo con él, ¿no? Y a un hombre que vive de esta confianza, de esta fe, ¿qué le puedes hacer? ¿Qué le puedes hacer, no? Y esto es a lo que Jesús se refiere. Yo he vencido al mundo. Y es el camino al cual somos invitados, al cual somos llamados, y al cual nadie más puede responder por mí y por ti. Cada uno tiene que dar una respuesta muy íntima y personal. Otros nos pueden animar. Otros ejemplos nos pueden motivar para no caer, para no desesperar, pero a últimas es un camino personal, que solamente cada hombre, cada mujer tiene que responder a ese llamado. Y es lo que Jesús aquí les dice. Pero tengan valor, porque yo he vencido el mundo y tú también lo puedes vencer. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.